Hola, ¿cómo están? Les habla Nicolás Velasco. Es un gusto estar con ustedes en el Uruguay, aunque sea en forma virtual. Algún día podremos encontrarnos físicamente. Hoy día vamos a hablar acerca de los ácidos grasos omega 3 en el paciente severamente estresado. Y lo que pretendemos dilucidar en esta presentación es si este es un inmunonutriente o una carencia. La primera evidencia acerca de la esencialidad de los ácidos grasos fue publicada el año 1963 por Hansen en un protocolo que hoy día sería imposible de realizar. Él dio diferentes fórmulas y varias de ellas eran carentes de ácido linoleico y demostró que los niños, que aunque recibían grasa o no recibían nada, no tenían en su alimentación ácido linoleico, desarrollaban dermatitis, intértrico, déficit inmune y tenían menor crecimiento. Por lo tanto, esta es la primera evidencia de que hay ácidos grasos esenciales. Ahora, ¿por qué son esenciales los ácidos grasos esenciales? Primero, porque hay ciertos ácidos grasos no sintetizables por el ser humano y que forman parte esencial de la célula. Por ejemplo, la membrana celular, algunos organelos, que son muy importantes, algunos transportadores, algunos receptores. Para entenderlo mejor, les voy a mostrar la fórmula base del ácido graso. Es decir, un metilo, una cadena de varios metilos y un ácido terminal. El que determina el lugar de los dobles enlaces es el primer carbono. Los esenciales, los ácidos grasos esenciales son poliinsaturados, omega 6, linoleico, que tiene un doble enlace a partir del carbono 6, y los N3 o omega 3, que tienen el primer enlace a partir del carbono 3, y son el linolénico y el DHA, como vamos a ver más adelante. El ser humano, es muy importante que se entienda, puede elongar las cadenas de los ácidos grasos, pero de satura solo hasta omega 9, y de allí no baja. Ahora, aquí ustedes tienen una presentación de muchos de los ácidos grasos disponibles. Ustedes ven, por ejemplo, ahí el ácido leico, que tiene 18 carbones, que tiene un doble enlace y su ubicación es a partir de omega 9. Los ácidos grasos esenciales en el adulto son el ácido linoleico, que tiene 2 dobles enlaces a partir del omega 6, y el alfa-linolénico, que tiene 2 dobles enlaces a partir del omega 3. En los niños pequeños, los prematuros, y posiblemente, esto es un tema que tenemos que dilucidar, a partir en los pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el DHA, docohexanoico, que tiene 22 carbones y 6 dobles enlaces a partir del omega 3. Este directamente como tal es de origen solo animal, especialmente de los peces. Ahora bien, cuando ustedes ven la caída metabólica de la línea del ácido linoleico, este termina esencialmente en el ácido araquidónico, que es el que se relaciona con las funciones esenciales de los ácidos grasos. El ácido alfa-linolénico en el adulto es capaz de transformarse porque se va elongando, tal como les dije, el ser humano puede elongar, se va elongando y puede transformarse en eicosapentanoico, el EPA, que tiene 5 dobles enlaces a partir del omega 3, y el docohexanoico, que tiene 6 dobles enlaces a partir del omega 3. Ahora, como les dije, solo en prematuro está inhibida la conversión de alfa-linolénico a docohexanoico. Ahora bien, ¿qué importancia tiene tener omega 6 u omega 3? Los omega 6, esencialmente a través de su línea central, que es el ácido araquidónico,
forman en general prostaglandinas, leucotrienos son proinflamatorios. En cambio, las prostaglandinas de la serie 3, los leucotrienos de la serie 3, que provienen del pescado, que son de la serie 5, son no inflamatorios o más bien neutrales, neutralizan la acción del omega 3. Por otro lado, los pescados, los ácidos grasos omega 3, tienen un efecto antiinflamatorio asociado por medio de las resolvinas, que son elementos que permiten controlar el proceso inflamatorio. Ahora bien, cuando ustedes infunden lípidos endovenosos a un animal, van a ver que inmediatamente se produce un incremento del plasma del factor necrosis tumoral alfa. O sea, ¿cómo es posible que tan rápidamente, al primer día, ya después de la infusión, se produzca este estrés inflamatorio producto del omega 6? Bien, porque activa el factor nuclear kappa B, que el factor nuclear kappa B es un factor central que existe a nivel del citoplasma y que está muy relacionado con el desarrollo del proceso inflamatorio. El omega 3, como ustedes pueden ver, no estimula la síntesis de factor de necrosis tumoral. Los lípidos de las membranas son muy importantes y las membranas de uno tiene están conformadas por los lípidos que uno come. El cambio de la fluidez de la membrana celular afecta a los receptores. Todo lípido modifica la fluidez de algún modo. Los cambios lipídicos de la membrana alteran el segundo mensajero fosfolipídico, y el cual tiene una gran importancia. Ahora bien, ustedes van a ver que el impacto es diverso si uno tiene omega 6 y omega 3, pero no olviden, omega 6 y omega 3 son esenciales en cualquier situación. Ahora, si uno tiene una alteración en la disponibilidad de algún ácido graso esencial, esto va a tener una alteración de la composición de la actividad inmune o inflamatoria y de los fosfolípidos de la membrana. Esto altera la fluidez de la membrana, la señal de segundo transductor y la expresión inflamatoria. Y además, tal como digo, ¿no es cierto?, altera el patrón entre cosenoide y resolvina. Y esto, de alguna manera, altera la respuesta inmune y el fenotipo de respuesta inmune e inflamatoria. Ahora, ¿qué evidencia hay con respecto al uso de lípidos lípido omega 3 en crítico? Ahora, el resultado obtenido de la búsqueda que ustedes hagan va a depender de las fuentes que ustedes consulten. O, como le dijo el gato de Cheshire, Alicia en País de las Maravillas, o el camino que ustedes tomen, que es lo mismo. Ahora, en los primeros metaanálisis que son fechados hasta el año 2015, hay solo dos que están dirigidos a pacientes críticos, que son los dos de William Manzanares. Hay otros, por ejemplo, de cirugía en críticos, en que se da lipoembolia parenteral, no se altera la mortalidad, y el impacto en el paciente que no es intensivo es menor desde ese punto de vista. Y la estadía es menor en ambos casos, los pacientes que están en intensivo y los que no están en intensivo. En cirugía se ha demostrado que el uso parenteral no influye en mortalidad, pero se asociaría a una menor estadía hospitalaria e infección. Ahora bien, el tema que nos interesa, que son los críticos, en cuanto al uso enteral y parenteral, el William Manzanares, el año 2013, demostró que no influía en mortalidad y en ningún otro factor. Y en el otro estudio, publicado en 2015, también demuestra lo mismo y sugiere que hay menos infecciones. En cuanto a pancreatitis aguda, puede haber una menor mortalidad y una menor estadía hospitalaria. Ahora, ningún estudio previo o actual
consideró los niveles de omega 3 plasmáticos de los pacientes previo al estudio. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, si hacen cualquier estudio nutricional, supongamos el caso de una vitamina, y ustedes deciden dar vitaminas y no tienen idea si el paciente tiene o no tiene una carencia vitamínica, ¿qué valor tiene ese estudio? Y eso es un tema muy, muy importante, como vamos a ver más adelante. Dice Calder, que es uno de los autores más importantes en el tema del litio, dice: los metaanálisis de estudios de aceite de pescado endovenoso son en general positivos, aunque existen algunas inconsistencias. Dice, cita William Manzanares concluye que las infusiones de aceite de pescado pueden asociarse a reducción de infecciones y menor duración de ventilación mecánica y estadía hospitalaria. Kleinman, el año 2018, publicó este metaanálisis, en lo cual no demostró ninguna influencia en mortalidad ni estadía hospitalaria, pero sí un leve impacto en un menor desarrollo de infecciones cuando se usa omega 3. El 2019, Langlois, en un estudio que está Jill Hart y también William Manzanares, se demostró que el omega 3 en pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo y están críticos, la mortalidad no varía. La estadía en UTI tampoco, aunque hay una tendencia. La estadía en el hospital tampoco se afecta. Las nuevas infecciones no hay efecto. Y el ratio precoz entre la presión arterial de oxígeno y el flujo de oxígeno mejora. O sea, es más eficiente la ventilación mecánica. Ahora, la duración de la ventilación mecánica, el resultado en general es que no hay efecto. Sin embargo, hay una tendencia. Y cuando ustedes toman solo los pacientes que han usado omega 3 por vía enteral, el resultado es significativo. ¿Qué es lo que vemos en esta evidencia que yo les he mostrado? Que hay de todo gusto para todos. Y esto posiblemente se debe a factores que vamos a ver más adelante, entre los cuales está el que yo les mostré previamente, que es que ningún estudio previo o actual consideró los niveles de omega 3 plasmáticos de los pacientes previo a efectuar el estudio. Ahora bien, vamos viendo. Digo una cosa, pero ¿cuánto omega 3 hay que dar? Este estudio es clásico y de aquí han salido varias de las sugerencias con respecto al uso de omega 3. Y dice que si un paciente recibe 0,5, 0,1, entre 0,1 y 0,2 gramos por kilo por día de aceite de pescado, tienen menor mortalidad. Eso está bien. Sin embargo, hay personas, y son un 80%, aquí está, son un 80%, perdón, son un 80% que reciben menos de 0,05 gramos por kilo de peso de omega 3 y sobreviven. ¿Por qué? Voy a usar una propuesta del doctor Ochoa con respecto a la arginina. Él dice lo siguiente: en la enfermedad se sobreexpresa arginasa y aparecen las células mieloides supresoras. Eso produce un déficit de arginina y se roba arginina al linfocito T. Eso produce inmunodepresión y al aporte de arginina recupera la inmunidad. Entonces lo que pasaría es lo siguiente: la entrega de arginina funciona pues cubre un déficit. No todos los pacientes presentarían déficit de arginina y no sería inmunomodulador, porque el exceso de aporte luego de cubierto el déficit no tiene efecto mayor. Luego hemos descubierto una nueva carencia y las carencias hay que combatirlas. Y por último, el exceso de arginina en sepsis sobreexpresa óxido nitroso y por eso sería dañino. Esto es muy interesante. Nizar, en los Estados Unidos, usó un producto llamado Vascasen para darle a los pacientes para que mejoraran su tasa de omega 3 plasmático.
para eso previamente midió la tasa de omega 3 plasmático. Se considera que la suma de EPA más DHA más 2-coesopentanoico debe ser mayor del 6,1%. Y que descubre que el 85% de los pacientes son carentes de omega 3. Por lo tanto, aquí tenemos un problema bien interesante, porque es probable que darle omega 3 a los japoneses no tenga mayor impacto, pero darle omega 3 a pacientes críticos que comen habitualmente una dieta occidental rica en carne, vacuno, como nosotros, y en Portugal, y en Uruguay, no sería de un impacto diferente. Los japoneses, poco, porque son gente rica en omega 3, y nosotros los chilenos posiblemente sí tendríamos la necesidad de omega 3. Por lo tanto, si me ven en estado crítico, pónganme omega 3. Ahora, los ácidos grasos esenciales, volvíamos al tema, son omega 6 y omega 3. No son sintetizables por el organismo y es provisto. Y la clase de lípidos de nuestras membranas y nuestros depósitos dependen de lo que comemos. Y la carencia de ácidos grasos esenciales produce dermatitis, anemia hemolítica, déficit inmune y mala recuperación nutricional. En fetos recién nacidos interfiere con el desarrollo del cerebro y la retina. Ahora, la nutrición parenteral funciona como un cuasi experimento. Si esta es continua y por 24 horas y no hay lípidos, favorece el desarrollo y la carencia rápidamente, pues el alto aporte de glucosa, como se muestra aquí en el gráfico, produce un alto aporte de glucosa, una glicemia elevada, un hiperinsulinismo, y eso bloquea la lipólisis e impide el uso de los depósitos grasos. Por lo tanto, este es otro tema importante. Recibir nutrición integral o parenteral continua por 24 horas sin lípidos es posible que lleve al desarrollo mayor y de mayor velocidad de carencia de omega 3. Ahora bien, ya sabemos que omega 6 y omega 3 son esenciales. Este estudio de Grimm, muy importante, estudia en animales, y lo destaco porque es en animales, ¿en cuánto tiempo se rechaza el trasplante cardíaco en rata? La solución salina es la basal, y ustedes pueden ver una relación omega 6, omega 3 de 2,1 a 1, y la inmunidad es muy parecida a la basal, por lo tanto es una inmunidad activa y mantenida. Si la relación entre omega 6 y omega 3, como el safflower, es muy alta, la inmunidad disminuye, por lo tanto el trasplante dura más. Y si hay un exceso de omega 3, también la inmunidad disminuye. Por lo tanto, siempre debe balancearse el aporte de omega 6 con omega 3. Ahora, el uso de 2,2 a 2,5 de la relación entre omega 6 y omega 3 proviene de animales. Sin embargo, ustedes van a ver en la generación de varias de las fórmulas de lípidos que estamos usando en la actualidad, van a tener muchas de ellas esa relación publicada en su momento por Grimm. Ahora, ¿qué esperamos de la fuente lipídica en un paciente agudamente enfermo? Primero, que mejore la función celular y la proliferación. Por lo tanto, debe integrar suficiente ácido graso, mejorar el metabolismo y aportar suficiente energía. Segundo punto, muy importante. Cuando hay dobles enlaces, y muchos dobles enlaces, es mucho más fácil oxidar. Por lo tanto, lo que debiéramos hacer es limitar la peroxidación e incrementar los antioxidantes. La función inmune es muy importante, por lo tanto,
la fórmula lipídica debe apoyar la inmunidad y limitar la inmunosupresión y reducir infecciones y prevenir la hiperinflamación. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir lo previo? Para función celular y reparación se debe aportar una dosis suficiente de omega 6 y omega 3, porque ambos son esenciales, y, y cubrir alrededor del 20 al 30% de las calorías aportadas como lípidos, que es lo que hacemos habitualmente. Para limitar la peroxidación, omega 6 y omega 3 no pueden ser la única fuente de lípidos, pues son ricos en doble enlace oxidable y debe proveerse antioxidantes. Para no influir negativamente en la inflamación y la función inmune, la mezcla de lípidos debe ser al menos neutral. Desde este punto de vista, tal como les dije, entre 2 y 2,5 la relación omega 6, omega 3. De los conceptos y ideas anteriores nace la idea de la mezcla omega 6 y omega 3, soya más aceite de pescado con una relación de 2 a 2,5 a 1, con monoinsaturados, aceite de oliva más antioxidantes, oliva con sus tocoferoles y otros más, por ejemplo, triglicéridos de carne medio. Y recuerdo las sabias palabras de George Blackburn, que dice que un solo tipo de lípido en terapia nutricional es contrario a la costumbre alimenticia del hombre. Todos comemos, todos los días, más de un tipo de lípido. En conclusión, la evidencia acerca del efecto de ácido graso omega 3 en pacientes críticos es de resultados variables. Ningún estudio hasta la fecha ha evaluado los niveles basales de omega 3. Y recuerden, el tipo de nuestros ácidos grasos esenciales depende de lo que comemos. Omega 6 y omega 3 son esenciales. ¿Cuál sería su relación más adecuada en el paciente crítico? Esto es un tema por dilucidar, porque lo que tenemos hasta ahora son estudios en animales. Se requeriría suplemento de omega 3 en pacientes críticos carenciados. Supongamos los chilenos, que comen mucha carne y parece que los uruguayos son lo mismo. Cuando la relación omega 6, omega 3 es inadecuada. O sea, hay mucho omega 6 y poco omega 3. Y por la imposibilidad de usar los depósitos orgánicos de omega 3 a causa de la nutrición continua que provoca insulinismo y no provee los lípidos de depósito. Hasta la fecha, en humanos, no hay demostración bioquímica o fisiopatológica acerca de la capacidad inmunoestimulante de omega 3 por sí mismo. Y bueno, para despedirme, quiero recordarles que a ustedes cuál es el mejor apoyo de un hombre. Muchas gracias.